Buenas, soy Luis Antonio Bautista, hago parte de la asignatura de Constitución y Ética. El día de hoy voy a hablar sobre los conceptos de ética y moral a partir de los videos propuestos por Miguel Giusti y Jorge Salvador. Para empezar, Miguel Giusti parte de una pregunta importante: si la ética y la moral significan lo mismo. La moral está relacionada principalmente con las normas, los valores y las costumbres que orientan la conducta de una persona o de una comunidad. La ética, en cambio, está relacionada con la reflexión sobre esas acciones y sobre las razones por las cuales consideramos que algo está bien o está mal. Estas ideas sobre lo que está bien o mal se forman a través de la familia, la sociedad, la cultura y las experiencias que vamos experimentando o adquiriendo a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, una persona puede considerar que decir la verdad es lo correcto porque así lo aprendió dentro de su familia y en su entorno. La ética, en cambio, puede llevar a esa persona a preguntarse por qué decir la verdad es importante y qué debería hacer si al decir la verdad puede generar un conflicto. Como podemos ver, la moral y la ética van de la mano. Mientras que la moral orienta la conducta humana, la ética puede reflexionar sobre esas conductas. La diferencia entre ambos conceptos está principalmente en la función que cumple cada uno. La moral puede responder ¿qué debo hacer? Mientras que la ética puede llevarnos a preguntar ¿por qué debo hacerlo? Por ejemplo, en una empresa puede existir una norma que indique que los empleados deben proteger los datos de los clientes. Cumplir esa norma hace parte de la conducta establecida dentro de la empresa. Pero, preguntando si la empresa realmente está protegiendo sus datos, si está recolectando información que no necesita, o si está respetando la privacidad de las personas, ya implica una reflexión ética. Con respecto a la ética y la moral, el filósofo alemán Hegel propone una forma particular de diferenciar la ética y la moral. En su planteamiento, la eticidad está relacionada con las normas de vida, los valores y las prácticas que existen dentro de una comunidad, mientras que la moral o moralidad está más relacionada con la reflexión individual y con las decisiones que toma una persona sobre lo que considera correcto o incorrecto. Dependiendo de la filosofía y del contexto, la relación entre ética y moral puede explicarse de diferentes formas. A partir de todo lo anterior, se puede entender que la finalidad de la ética no es simplemente decirnos cómo debemos comportarnos. También busca que podamos reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre las razones que tenemos para actuar y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Para mí, esto significa que una persona no debería actuar solamente porque una norma lo establece. También debería tener la capacidad de preguntarse si esa norma es adecuada, por qué debe cumplirla y qué efectos puede producir su decisión a las demás personas. Hasta aquí he explicado los conceptos desde la perspectiva presentada por Miguel Giusti. En el segundo video, Jorge Salvador presenta la ética y la moral desde una perspectiva práctica. Desde esta perspectiva, la ética se relaciona con el momento en que una persona analiza una situación antes de tomar una decisión. Si una persona tiene dos opciones y ambas tienen consecuencias diferentes, puede analizar cuál considera más correcta y por qué. Entonces, la ética ayuda en este contexto a que nuestras decisiones sean más conscientes y no solamente impulsivas o dejarnos sobrellevar. En cambio, la moral en la parte práctica está relacionada con la manera en que ponemos en práctica determinados valores, normas y principios. Una persona puede considerar que el respeto es importante,
pero ese valor realmente se demuestra en la forma en que trata a las otras personas. Por eso, no basta solo con decir que tenemos determinados valores, también deben reflejarse en nuestros comportamientos. Las personas constantemente tenemos que tomar decisiones. En muchas situaciones existen varias opciones y debemos escoger cuál consideramos más adecuada. Esa decisión no depende únicamente de lo que podemos hacer, sino también de lo que consideramos que debemos hacer. Si tenemos la oportunidad de obtener un beneficio personal y perjudicamos a otra persona, podemos tener la posibilidad de hacerlo, pero nuestros valores pueden llevarnos a decidir que no deberíamos hacerlo. Por eso considero que los valores influyen directamente en nuestras decisiones. Además, no todas las personas tienen exactamente los mismos valores o principios, ya que pueden tomar decisiones diferentes frente a una misma decisión. Para finalizar, considero que los dos videos permiten comprender que ética y moral están muy relacionados, pero no pueden analizarse desde diferentes perspectivas. Los valores no solamente se quedan en ideas, sino que se reflejan en las decisiones y acciones que realizamos. Dejando de lado los conceptos de ética y moral, ahora voy a hablar sobre la obra del Exilio y el reino de Albert Camus, específicamente los relatos La mujer adúltera y El renegado o un espíritu confuso. En el relato La mujer adúltera, protagonizado por Janine, considero que uno de los temas principales es el conflicto entre la moral que la sociedad establece y la necesidad de una persona de sentirse libre y auténtica. Janine lleva una vida estable junto a su esposo Marcel y cumple con las expectativas que existen sobre cómo debería comportarse una mujer casada. Desde la perspectiva de la moral de su entorno, se espera que sea fiel a su esposo, que permanezca a su lado y que cumpla con ese papel dentro del matrimonio. Sin embargo, durante un viaje al desierto, empieza a experimentar sentimientos diferentes y se da cuenta que no está completamente satisfecha con la vida que está llevando. Para mí, una persona puede cumplir con las normas que los demás consideran correctas y aún así sentirse inconforme con su propia vida. Es decir, cumplir con una determinada moral no significa necesariamente que una persona se sienta realizada o que esté actuando de acuerdo con lo que realmente quiere. Otro punto importante es cuando Janine sale durante la noche hacia la terraza para contemplar el desierto. En mi opinión, esta acción no puede considerarse como un acto de infidelidad, ya que ella no sale para encontrarse con otro hombre ni para engañar a Marcel. Lo que busca es estar sola, contemplar el desierto y experimentar una sensación de libertad que no había sentido anteriormente. Por eso considero que el juicio moral depende también de la perspectiva desde la cual se analiza la situación. Si solamente se tiene en cuenta el papel que la sociedad espera que cumpla una mujer casada, podría interpretarse como una conducta incorrecta. Pero si se tiene en cuenta su intención y la situación personal que está viviendo esa persona, considero que se puede entender como una búsqueda de libertad y autenticidad personal. Considero que este relato muestra que no todas las acciones pueden juzgarse solamente por una norma establecida. También es necesario analizar la intención, el contexto y las circunstancias en las que se realiza la acción. A diferencia de Janine, en el relato El renegado o espíritu confuso, el protagonista presenta una situación muy diferente. Él llega con unas creencias religiosas muy definidas y considera que tiene la misión de convertir a otras personas a su religión. El problema es que mantiene una posición bastante rígida frente a sus propias creencias y pretende imponerlas a otras personas. Después de ser capturado y sometido a situaciones de violencia,
su forma de pensar comienza a cambiar completamente. Yo considero que tener principios no significa dejar de pensar sobre ellos. Una persona puede tener unas creencias firmes, pero también debería tener la capacidad de reflexionar sobre ellas y sobre las consecuencias de sus acciones. En el caso de renegado, esa capacidad se va perdiendo a medida que el trauma y la violencia afectan su manera de pensar. Un momento que considero importante para mostrar la pérdida de su juicio moral es cuando empresa tengo que ajustar cuentas con él y con sus maestros y con mis maestros que me han engañado. Esta expresión muestra un cambio bastante fuerte en el protagonista. Antes defendía unas determinadas creencias, pero después comienza a justificar la violencia y a buscar culpables en personas que anteriormente representaban sus propias ideas. Ya no está analizando sus acciones desde los principios que defendía inicialmente. Puede ser que el trauma influye porque modifica la manera en que el protagonista interpreta lo que está viviendo y también la manera en que juzga sus propias acciones. El protagonista necesita encontrar nuevamente algo en que creer y después de perder sus referencias, termina adoptando una posición completamente contraria. Y después de analizar estos dos relatos, ahora hablaré sobre uno de los dilemas propuestos en la última parte de la actividad. En este caso escogí el dilema: el código como dogma, el efecto renegado. El caso presenta a un desarrollador que trabaja en una empresa tecnológica que utiliza algoritmos para aumentar la atención de los niños en una red social. El problema es que el desarrollador empieza a sospechar que esa práctica puede generar daños psicológicos, pero la empresa le exige decidir entre simplemente cumplir las órdenes que le están exigiendo o cuestionar las consecuencias que puede tener el sistema que está ayudando a desarrollar. Y en este caso, considero que la moral corporativa está representada por las normas, objetivos y exigencias que establece la empresa. El desarrollador podría pensar que su única responsabilidad consiste en cumplir las tareas asignadas por la empresa y hacer que el sistema funcione correctamente. Aunque el sistema funcione técnicamente, no significa que sea correcto desde el punto de vista ético, ya que el principal problema es que las exigencias de la empresa pueden afectar negativamente a otras personas, en este caso a los niños que utilizan la plataforma. Y aquí es donde aparece la diferencia entre cumplir una norma y realizar una reflexión ética. El desarrollador de la plataforma, en este caso el programador, debe preguntarse a quiénes va a afectar este sistema, qué comportamiento busca generar ese algoritmo. Los beneficios que obtiene la empresa justifican los posibles daños que pueden generar sobre los usuarios. En mi opinión, seguir una orden no quita la responsabilidad personal sobre las consecuencias del trabajo que estamos realizando. Y considero que este dilema se relaciona con el relato del renegado, ya que el protagonista del relato termina aceptando y defendiendo ideas de manera extrema, después de perder su capacidad de analizar críticamente lo que está haciendo. En el caso del desarrollador, hay algo parecido, ya que él simplemente piensa que la empresa ordenó esto, entonces tengo que hacerlo. Y el problema es que de esa manera está dejando toda su responsabilidad moral en manos de la empresa. Con esta última explicación finalizo mi presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.